Bueno, estamos en Cabecera del Valle, hemos llegado. Parece que aquí hay algo. Creo que es aquí. Perdone. ¿Dónde es lo de la boda extremeña? ¿Dónde es lo de la boda extremeña? Entonces, ¿qué consiste la cosa, Raquel? A ver. Consiste en una recreación de la boda extremeña. ¿Lo voy a hacer desde el comienzo? Todo. Desde, pues todo, cuando estampas de labranza, que está la gente en el campo. Luego ya los novios, la novia está haciendo... Se enamoran. En el campo. Efectivamente. Se enamoran en el campo. Sí, y luego sucede lo que es la pedida. Primero va el novio a rondar, pide permiso a los padres para poder rondar a la novia y después cuando ya está formalizado pues se realiza la pedida. Van los padres del novio a pedir la mano de la novia a casa de la novia. Después se realiza todo lo que es la boda. Y voy a hacer la celebración, celebración de la boda y todo en la iglesia, y la cobija y todo el tema, ¿no? Todo. Sí, los novios se visten en el escenario, Sí. los amigos del novio visten al novio y las amigas de la novia a la novia. Ya. Bueno, pues nada. Pues Ahí vais a ver toda la indumentaria típica Sí, también. y del pueblo. Hiciste una cosa nueva que nunca se había hecho, ¿no? Nada, nunca. Es la primera vez que se hace. Estoy recuperando un montón de cosas, ¿no? Que es el último que habéis hecho también. La campanilla que la hicimos el 28 de febrero en Carnaval. Sí, ya. La campanilla que también se tocaban los campanillos a los viudos cuando se juntaban. Sí. Hacían la boda como en secreto y entonces todo el pueblo iba a tocarnos los campanillos. Pues nada, enhorabuena. Y ya está, os dejo con el tema. Hasta ahora. Hola. Hola, buenas. Cuatro. ¿Que alguien quiere la novia de la boda o no? No, nosotros no. Ahora no está todavía novia por aquí. Nosotros no. Muy bien. Los invitados. Ustedes son los invitados. Invitados. O los arrimados. O los arrimados. ¿Que cae de todo? Hay de todo. Vale, muy bien. Uy. Uy. Hola, ¿qué andamos? Hola, ya está aquí otra vez. ¿Quién es la novia? Yo misma. Ah, tú misma. ¿Y el novio? El novio estaba por ahí adelante. Ah, está por ahí. Vale. Yo soy el padre de la novia. Ah, tú eres el padre de la novia. O sea que no pregunta por el novio y la novia. Vale, que te saquemos La madre está divorciada. La La madre de la novia se ha separado. Vale. Bueno, este hecho de bien. Sí. ¡Mario! Oye, que no me le quites. A ver, voy a poner por aquí. A ver, un momentito. ¿Y usted quién es? ¿La madrina? No, yo no soy la madrina. Ah. ¿Quién es la madrina? La madre de la... Ahí, la madre del Ah, que novio. todavía está vestida. Todavía no está vestida de madrina. Vale. Pero hay que hacer la pedida a la novia. Vale. A ver. Antes sí que daba vergüenza. Que me acuerdo yo cuando tú las poesías Hola. que decías, que escribía las tenía que leer tu cuñada. No, mi sobrina también. Y tu cuñada también. Aquí tengo la A ver usted. Hola. Para la televisión. ¿Me podía explicar cuáles son las fases de la boda? Las fases. Esto no es la televisión, pero es igual. Pero es igual, va a salir. Yo se lo voy a explicar a este. Pero va a salir en todas partes, o sea, no se preocupe usted. Pues estamos celebrando la boda extremeña. En Cabecera del Valle. En Cabezuela del Valle del Jerte, el Valle de las Cerezas, Sí. el del agua, el de lo mejor del mundo. Sí. Bueno, pues es una boda preciosa de como se era antiguamente. Sí. Los labradores, éramos todos gente, en Extremadura éramos pues, gente humilde la mayoría,
Y bueno, pues se hace la representación primero del campo y después de la boda, después del banquete, porque tenemos hasta arroz con leche, que era lo típico del entonces. Arroz con leche era lo típico. Con leche y lo tenemos, que era lo típico de la Sí, boda, sí. de postre. Y para el personal que nos está acompañando, pues tenemos también unos dulces. O sea, va a haber ponche. tornaboda también va a haber. y Sí, todo. sí. Y luego tenemos migas para comer también. O sea, que hay de Maravilla. todo y Pero todo. van a hacer en beneficio de Ucrania. me Sí, parece, ¿no? ahí eso es una colaboración de 2 euros por persona Sí, sí. y es para Ucrania todos los beneficios. Pues muy bien, muchas gracias. Venga, Voy a decirlo nada. aquí. Y aquí ya están puestos los dulces. Están aquí puestos todos los dulces. Hola. ¿Qué está poniendo los dulces de la boda y todo? Y el ponche. Y el Gloria, ¿no? Por ahí también lo veo. Y el ponche. El ponche. Muy bien. Y esto lo organiza todo la Asociación Cultural El Cantillo de Cabezona del Valle. Ya está ahí el micrófono. Y ya está ahí toda la gente preparada para el espectáculo. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu parte aquí, en esta representación? Pues nada. Un poco las danzas y eso voy a hacer ahora. A bailar, vamos a bailar un A poquito. bailar un poquito. Sí. Así nos quitamos el frío de Del estos cuerpo. lugares. Vamos, auténtico. Anda, yo me parecía de verdad. Baja 2 manos, Manuel. Dos manos siempre, dos manos. Como sabéis, vamos a hacer una representación de la boda extremeña, como se hacía antiguamente. Todo promovido por el grupo de cultura El Cantillo, nuestro grupo de Cabezuela que nos lleva por todas partes y se dejan la piel trabajando. Entonces yo os animo porque yo no soy justamente del grupo El Cantillo, soy colaboradora. Me tienen a su disposición para lo que necesiten. Soy socia colaboradora y yo animo a todos los de Cabezuela que se hagan socios colaboradores de este grupo que tanto están haciendo. Total son 20 euros al año. Con ir a la caja de ahorro, la de arriba, poner el nombre, apellido y los 20 euros para El Cantillo ya son socios colaboradores. Así que animarse la gente, ¿eh? Eso es. Ah, se me olvidaba. También la Asociación de Mujeres están haciendo unos calderados de migas que nos comeremos luego después de toda la fiesta esta para celebrar la boda, ¿eh? Bueno, y yo pues he escrito aquí una pequeña poesía dedicada para todo esto. La boda extremeña, a ver si os gusta. Una boda siempre es fiesta, sea de ahora o de antaño. Hay banquete, hay alboroto, hay que comer y beber. Como veis, en lo esencial nada cambia, es como fue. Al llegar ante el altar, el sí quiero y la amaré. Pero antes había un pero. Permiso había que tener de los padres de la novia para la mano ceder. Todo muy respetuoso. Siempre de plomo los pies. Nunca dar un paso en falso, aunque los daban también. ¿Qué vestimenta llevaban? La falda. La falda hasta los pies, el refajo, los pololos. No había mano donde meter, pero se las apañaban. Pues hoy, mañana y ayer iban con la barriguita a casarse y a correr. La vida ha cambiado. Yo pienso que para bien. La mujer era sumisa, el marido era el rey. Hoy lo compartimos todo, los dos en el mismo tren. Si hay que bajarse, se baja. Y si hay que seguir, pues muy bien.
Lo bonito de la boda es darse, es el darse y el querer, pues si se ama de verdad, todo se puede vencer. ¡Vivan los novios! Qué forma más bonita de comenzar este día con esta poesía de nuestra amiga María del Carmen. Buenos días a todos. La Asociación Cultural de Folclore El Cantillo os da la bienvenida a la representación de la boda extremeña, dentro de un marco inconfundible. Nuestros cerezos en flor, una imagen que representa a los agricultores y agricultoras que dejan todo su esfuerzo en cultivar y tratar la tierra para el sustento de sus familias. Hablamos del Valle del Jerte, el cerezo en flor, y qué mejor forma de celebrar, unir ambos paisajes a la cultura popular y a nuestras raíces, manteniendo vivo el legado y la memoria de nuestros mayores. Hoy queremos viajar en el tiempo y dar a conocer aquella época de añoranza, de historia de amor, de boda, de cantos y ronda, historias contadas por nuestras abuelas, al umbral de la puerta en una tarde de primavera o al amor de la lumbre en una tarde de invierno. Y para que esta historia no caiga en el olvido, hoy la Asociación El Cantillo escenifica la representación de la boda extremeña, junto con el grupo de coros y danza Virgen de la Soledad, de Malpartida de Cáceres, que nos acompaña con sus cánticos y baile. Un aplauso para ellos. Hablamos del tamborilero, que con sus sones de flauta y tamboril ameniza hoy nuestra fiesta. Y antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada una de las personas que desinteresadamente se han unido a este bonito proyecto. Al Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, por su disposición y colaboración, a la Asociación de Mujeres de Peñasalva, a Protección Civil y, por supuesto, a todos los que hoy estáis aquí acompañándonos. Antes de comenzar, recordaos que al finalizar la actuación podéis adquirir el ticket para la degustación de la comida popular y solidaria, cuyos beneficios irán destinados a la ONG Infancias de NAN en ayuda a los refugiados por la guerra de Ucrania. También os pediría que nos dejarais luego un pasillo porque tenemos que venir por ahí, ¿vale? Y ahora sí, damos comienzo a la representación de la boda extremeña. Un fuerte aplauso y a disfrutar. Rosa y de claveles, de rosa y de claveles, y de horita del año, y de horita del año. Pequeñito es mi lucero, pequeñito es mi lucero, porque grande no me gusta, porque grande no me gusta. Cuanto más pequeño el árbol, cuanto más pequeño el árbol, más dulce brilla la fruta, más dulce brilla la fruta. Acá me llevan los caleranos, parece que me lleva Dios de la mano, Dios de la mano niña, Dios de la mano, y acá me llevan los caleranos. Qué bonita está la sierra, qué bonita está la sierra, con los copitos de nieve, con los copitos de nieve. Más bonita está la niña, más bonita está la niña, al lado de que la quiere, al lado de que la quiere. A calera me llevan los caleranos, parece que me llevan Dios de la mano, Dios de la mano niña, Dios de la mano, y a calera me llevan.
Ay, parece que tontea mucho. ¿Qué pasará? Vaya, que estos acaban en moda seguramente. Ya se verá, ya se verá. Vamos, que hay que seguir faenando. Ala, venga, arréglate. Un, dos y... Claro, como manda la tradición, si no, no te casas. Pues no hay más que hablar. Esta noche quedamos a las 12 para rondar. ¡Vamos, venga! ¡Así sea! ¡Vamos! ¿Qué llama? Señora, licencia, pedimos para venir a rondar esta vuelta, para que vengan mañana atrevido y sinvergüenza. ¡No te ¡vamos, valiente! Vaya buenos mozos que han venido esta noche a rondar. No tienen la suelta. Los padres no la novia. Le tienen que llevar a dulce. No mata. Que era así. Bueno, pues aquí venimos a arreglar la cosa a los muchachos. Bueno, pues que para quien sea. Cojan algo. Bueno, ¿y cómo lo veis? Nosotros teníamos pensado a los muchachos como el olivar y el castañar.
para que empiecen a hacer algo de vidilla. Bueno, pues yo ahí nosotros tenemos unas cabrillas y una yegua que yo creo que también se lo podemos dar ahí. Sería un comienzo. Claro. Bueno, pues yo ya creo que se va haciendo algo tarde. Nos deberíamos de ir ya, porque por la mañana tenemos faena. Así que van a ser enteros. Canta, Dios le dé mucha salud a los que en la boda están. La bella flor que de amor iba cargada, bella dama, cargadita de amor, la bella flor. Esta casa es un palacio, las puertas son de madera, la que va para casarse es rosa de primavera. La bella flor que de amor iba cargada, la bella dama, cargadita va de amor, la bella flor. Y con esta me despido, la despedida os doy, no olvidarás a tu padre por lo bien que te han querido.
mala y ponte a considerar lo que vas a hacer mañana. Verde que hay grana, el tomillo en la ribera. Verde que hay grana, grana y verde que hay, verde que hay. Novia, la novia te entrego para que duermas con ella. Si le has de dar mala vida, deja a la moza y soltera. Verde que hay grana, el tomillo en la ribera. Verde que hay grana, grana y verde que hay, verde que hay. Moza, si no tienes padre, que te echen la bendición. En la puerta de la iglesia te la echa nuestro Señor. Verde que hay grana, el tomillo en la ribera. Verde que hay grana, grana y verde que hay, verde que hay. La sábana de la novia está bordada con oro. La bordó la madrina para el día del cascoño. Sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver, para darte un besito en la boca, que te voy a nacer. Verde más que verde, que voy a nacer, y un besito
Venga, empezamos. Buenos días. Nos hemos reunido aquí para unir en matrimonio a Óscar y Marina. Si no hay ninguno que lo impida, Óscar, ¿quieres a Marina para hacerla fiel a la riqueza y a la pobreza hasta la que la muerte os separe? Sí, quiero. Marina, ¿quieres a Óscar en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? Sí quiero. Los anillos. Por el poder que me han otorgado, yo declaro marido y mujer. Pueden besar a la novia. Y en paz. Vamos a llevar el baile, ¿no? Venga, vamos a seguir de boda. Eso del convite, para los músicos no hay nunca para ni un trago de vino ni nada, vosotros tenéis que funcionemos sin vino y sin nada, eso no puede ser. ¿Claro? Aquí todo el mundo comiendo, todo el mundo bebiendo, todo el mundo bailando. ¡Que viva, que viva! Los músicos aquí no tenemos nada. ¡Que viva!
¿Qué le va? Persona que quiere decir algo. Solamente quiero decir... ¿Qué grupo sois vosotros? A ver. El grupo de Malpartida de Castres, Virgen de la Soledad. ¿Y qué? Nuestros pañuelos son típicos de Malpartida, son de plumaje, se llaman de plumaje. ¿Pero qué pasa? Están bordados todos en lana. Pero son lana en cadeneta. ¿En Extremadura hay mucho pañuelo de ese tipo? No, ninguno. En Malpartida es nuestro pañuelo típico de Malpartida. Lo saquemos para que lo conozca todo el mundo. ¿Cómo te llamas? Inés. Muy bien, gracias. Otra pareja de mujeres. Con
madre de la novia. Estoy ya apañado. La madre de la novia. La madre de la novia. ¿Y qué tal están los regalos? ¿Qué tal han Muy estado? bien. ¿Estos cuáles son? Estos son los pendientes que le han regalado a mi hija. Joder, Y estos son los avalorios. ¿Tienen perras en este pueblo, eh? Fíjate, Pues sí, no se anda mal. No se anda mal. No. Le han regalado esto, los avalorios. Los avalorios, los pendientes, las amigas que se suelen hacer los regalos. Sí, sí, ¿y eso qué es? Esto también un complemento, para que no nos falten garbanzos y lentejas. Garbanzos y lentejas. Para la mantención de todo el año. Para la mantención de todo el año, ¿no? Todo el año. Qué bien. ¿Y está usted contenta? Pues muy contenta, porque todos los días no se recoge una hija. Y yo ya la he quedado recogida, con un buen marido. ¿Y ahora qué es la tornaboda o qué hay ahora? Ahora tenemos la comida. Después de la boda, comida y comida. Explícaselo tú, cabe una sola, ¿eh? A ver. Tú sí quieres explicarle la comida, pero no mezcles las dos. No, las cosas no. Explícalo. Hay ahora es el convite. Hemos tenido el baile, ahora el convite. Y después esta tarde se le hace una buena ronda. Y se despide a los novios que se van de viaje. O sea, se le hace una ronda a los novios esta tarde también, Sí. ¿no? Ah, pues Para acompañarlos a casa y darlos la bienvenida a las puertas de su casa. Muy bien, pues entonces lo acompañamos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy tú habías muy bien servido, ¿eh? Tú ya has pasado la jornada de trabajo, ahora relájate un poco. Hay que cantar, canta. ¿Esto qué hace con la guitarra colgada?
Uy, voy a salir en la tele. Pero no miréis, unirse. Cada unirnos, ¿no? Na